Calcio es sin lugar a duda el rey por mucho de todos los nutrientes. Calcio está relacionado con el control de pH, cosa que más adelante vamos a ver que no es necesariamente el calcio el que hace ese cambio en el pH, pero calcio es el camión de todos los minerales y no es posible lograr rendimientos óptimos y sobre todo calidad en la cosecha en la ausencia de los niveles de calcio. Y por eso es muy importante que las fuentes de calcio sean completamente analizadas y veamos los mitos y realidades de estas fuentes y los podemos clasificar en valor de neutralizar, sobre todo el pH en el suelo, el contenido de calcio, que hay sorpresas importantes y sobre todo cuánto calcio es soluble y el tamaño de la partícula. Es muy claro que entre más pequeña, o sea, micronizada la partícula, va a ser más fácil digerible, sobre todo por la vida microbiana y crear claramente un tema importante en la vida del suelo. Del punto de vista de calcio, el primer punto es claramente un mejorador de raíz, no solamente por el crecimiento, sino por los pelos absorbentes. Y lo más importante es que el calcio, obviamente, al mejorar en forma fundamental la pared de las células, sobre todo en la raíz, protege de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo penetración de hongos. Es el mejor mejorador de suelos y por consiguiente un óptimo impacto en el aspecto de la raíz. El segundo, muy ligado al primero, es la actividad microbiana, que es un excelente catalizador, sobre todo porque para que el calcio esté disponible, el pH tiene que ser casi neutro, casi muy poco ácido, y las bacterias les encanta el calcio como una especie de activador muy importante en la vida, básicamente de todas las bacterias benéficas y de los hongos benéficos, se vuelve muy importante. Es, como lo hemos comentado desde un principio, el principal transportador de los minerales. Es el tercero, como vamos a ver en la secuencia bioquímica de las plantas, pero se convierte en la parte del transportador más importante. Y es muy sorprendente cuando uno aumenta calcio o aplica calcio, todos los demás, fundamentalmente el fósforo, pero todos en general tienden a aumentarse. Obviamente ya hablamos el trío fundamental calcio, boro y silicio, cómo se catalizan entre ellos y se vuelve una actividad tremendamente sinergético en el transporte de todos los minerales. La estructura del suelo pues es básicamente Albrecht, el balance calcio-magnesio, sobre todo en suelos arcillosos, el 80-10, hace al final de cuentas que el suelo respire mejor, que tenga se agregue mejor el suelo. Es muy claro el ejemplo, la famosa investigación de una de las universidades americanas de sulfato de calcio, como no le exhibia, porque hace que el suelo se vuelva más poroso y por consiguiente no se lleva ni humus ni sobre todo minerales que son fácilmente lixiviados como el boro. El otro tema que se vuelve también muy importante es como las hormonas. Es un mensajero. Ante un efecto de estrés, cualquiera sea por clima, por enfermedad, por falta de nutrición, la planta dispara calcio para poder soportar fundamentalmente este tipo de estrés. Vemos, por ejemplo, cómo en cultivos fundamentalmente, hemos visto mucho en frijol y en maíz, que son de temporal y hay un estrés importante de lluvia en cierto periodo del proceso, como el calcio hace que esto se minimice y asegura que la planta claramente produzca de acuerdo a la cantidad de agua en ambos casos, pero reduciendo sustancialmente el estrés. Ya hemos hablado varias veces el tema de la resistencia a enfermedades, sobre todo por la membrana celular, que las hace mucho más resistentes, esas paredes celulares, y hemos hablado también ya varias veces como, por ejemplo, tenemos años viendo, sobre todo en plátano orgánico, como calcio, obviamente con boro y silicio,
reduce sustancialmente cigatoga amarilla o cigatoga negra en forma importante, haciendo que se apliquen controles biológicos cada 2 o 3 semanas, aunque esté lloviendo. El control, en el caso específico del plátano orgánico, y estamos hablando de la mayoría de los cultivos, es un tema nutricional, es un tema del sistema inmune, en donde el calcio es el rey, en donde el calcio prácticamente su existencia asegura que los demás nutrientes van a ser absorbidos por la planta. El otro tema que se vuelve muy importante, y esto lo vamos a poner en un diagrama especial, es esta parte de síntesis de proteínas. ¿Qué pasa generalmente? Cuando tenemos, obviamente, nuestro conocido y mentado nitratos, esto se aumenta. Aquí hay un tema importante, se requieren 10 unidades de azúcar para convertir básicamente una molécula de nitrato de amonio en aminoácido. Pero cuando estos aminoácidos son libres, cuando hay mucho, porque hay un exceso de nitrógeno, y sobre todo en forma nítrica, les encantan los insectos. Los insectos, a través de vibración, ven una planta mucho más aguada, con mucho más agua, más diluida, mucho menos sana, que indica que es prácticamente, está por ser terminada la vida de la planta. Como los insectos son los colectores de basura o los recolectores de basura de la naturaleza, todo lo que es basura, que es básicamente enfatizado por estos free aminoácidos o aminoácidos libres, atraen estos insectos. Para yo convertir estos aminoácidos en proteínas, necesito sulfatos o azufre y necesito básicamente el calcio. Aquí el calcio se vuelve muy importante. Cualquier limitación en esta dimensión asegura que va a haber un ataque de insectos. El pH se puede subir básicamente a 8 en la savia, simple y sencillamente por la falta de calcio. Son estos sulfatos y este calcio, obviamente, el que me convierte en esta parte en proteínas. Por otro lado, el magnesio y el molibdeno, magnesio como parte de la clorofila y el molibdeno fijador, básicamente del aire en la forma monacal, hace que de alguna forma esto se balancee. Ya lo hemos platicado varias veces, cuando más del 55% del nitrógeno es nitrato, este problema existe. Si no le estoy dando los sulfatos y no tengo el calcio, simple y sencillamente voy a tener un gravísimo problema de ataque de insectos. Finalmente, también es un indicador de maleza. Cuando no existen los niveles de calcio adecuado, hay sobre todo la cola de zorra, que obviamente me indica, las hojas anchas me indican básicamente una deficiencia en calcio, y esto es claramente el indicador de maleza. Este es un punto muy importante porque todo lo que produce las bacterias benéficas y los hongos benéficos no alimentan la maleza. Todo lo que es de fácil disponibilidad, y estos son los temas de las sales químicas, se van y les encanta al tema de las malezas. Toda la parte orgánica de pescado, de algas, inclusive los guanos, que son ricos en silicio y en calcio, se vuelve una fuente muy importante, no son atractivos hacia las malezas. Entonces, el calcio no solamente es el rey, pero es prácticamente el tercero en la secuencia que ya hemos visto el silicio y el boro. El boro activa, lo sabemos, activa básicamente al silicio, hace que se diluya más fácilmente, que sea absorbido por la planta. El silicio es la carretera, el transporte. Obviamente los lleva y los empuja al calcio en esta secuencia. Y calcio entra claramente al proceso de nitrógeno, como ya hemos visto, y vamos a seguir en esta secuencia. Pero aquí está el trío fundamental de toda la agricultura orgánica, mientras que la convencional se enfoca básicamente al nitrógeno, ¿sí? En el caso de la agricultura orgánica, el secreto está en el calcio. Pero para que el calcio funcione, tiene que ser antecedente del boro y del silicio, como ya lo hemos visto en este triunvirato. Cuando a esto le metemos el Q2000, no existe, les quiero decir, en las proporciones adecuadas, nada que mejore la absorción de nutrientes que esta combinación en forma espectacular. El Q2000 con el yodo libre y con el potasio cataliza todo tipo de reacciones, y el boro, silicio y calcio
asegura que todos los nutrientes estén disponibles, se vuelva o el resultado en la planta sea mucho mejor. El contenido de calcio también define, como vimos en la síntesis de proteínas a través de aminoácidos y junto con el sulfato, nos asegura la producción de grados Brix. Muchas gracias. El calcio es tan importante que las fuentes que tenemos disponibles tienen que ser completamente entendidos. Por ejemplo, vamos a ver las primeras tres: la cal agrícola, que es carbonato de calcio, el sulfato de calcio y el nitrato de calcio. Obviamente por precio no se puede comparar, mientras que una cal agrícola me puede salir en 400 pesos, un nitrato de calcio, depende. Inclusive en dólares me cuesta una pequeña fortuna. Obviamente es más enfocado el nitrato de calcio a la parte foliar, pero es muy importante, por ejemplo, el entender que una tonelada de cal agrícola tiene aproximadamente 400 kilos de calcio, mientras que una tonelada de sulfato de calcio tiene 200 kilos. Se diferencia, yo agarro 100 kilos de nitrato, en este caso 100 kilos de nitrato. Lo que tengo que ver, en este caso, cuánto serían 20 kilos, en los 100 kilos de nitrato, 20 kilos de calcio. Pero el tema, como le dice Gary Zimmer en su libro Agricultura Biológica, te dice que mientras que la cal tiene disponible 5 kilos, de estos 405 kilos están disponibles, el sulfato de calcio tiene aproximadamente 15 kilos y obviamente el nitrato tendría los 20 kilos disponibles. Aquí tendríamos que ver cómo básicamente el sulfato es más equivalente al nitrato de calcio. Vean la cantidad que está de alguna forma haciendo. Los 100 kilos que estamos hablando ya lo hace un poco más compatible con precio, pero tiene 4 veces más que en este caso el caso del carbonato. Ahora, el punto importante también es que este hidróxido de calcio, que es cal quemada, este hidróxido de calcio, es 30 veces más soluble que el carbonato de calcio. Esto es 30 veces más soluble y por consiguiente mucho más disponible en todo este tipo de cosas. Ahora, en todas las fuentes, sobre todo la que sería ideal por costo-beneficio, tenemos que sumar los ácidos húmicos. En todo lo elemental, boro, calcio y silicio tiene que ir acompañados con ácidos húmicos, dependiendo de la fuente, si es para una fertilización base o fertirriego o foliar, pero fertirriego y foliar, el hidróxido de calcio con 300 gramos por hectárea se vuelve un tema extraordinariamente interesante. Esta roca fosfórica obviamente tiene más calcio que fósforo, pero es muy lenta absorción. Aquí tenemos que combinar la parte de fósforo con algo de corto plazo, en este caso, por ejemplo, guano, si es ¿cómo se llama?, orgánico, y MAP, si es convencional, más húmicos. En todos los casos tiene que poner húmicos. El pH ayuda a una mejor dilución de la roca fosfórica, de todo estamos hablando de roca quelatada, y obviamente va a quelatar el MAP y el guano en forma importante para hacerlos menos lixiviados. Esto se vuelve un tema, yo les diría, en balance del suelo, siempre hay que añadir calcio. Siempre tiene que haber alguna forma específica que le ayude a la calidad del suelo, y aunque el porcentaje de saturación que sea casi el ideal, yo tengo que poner, aunque sea una mínima cantidad de calcio disponible inmediato y calcio a más largo plazo. Es el rey de los minerales y tiene que ser extendido
desde el inicio. Gracias.